Buenas noches, mis hermanos. Hoy ya vemos pocos, pero no hay nada más hermoso que venir a la casa del Señor, venir a alabarle, a exaltarle, a glorificarle. Y de una u otra manera, cuando venimos a este lugar, reconocemos que el Señor es maravilloso y que obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Es un privilegio para los que tenemos la oportunidad de pararnos en este lugar. Es un privilegio porque predicar la palabra del Señor es algo hermoso, algo que llena nuestra vida y que llena nuestro espíritu de una manera maravillosa. Gracias al Señor que me da de nuevo la oportunidad. Espero que para su gloria y su honra sean muchísimos años más predicando su palabra y que un día también ustedes puedan estar en este lugar. Saludamos a los hermanos que se conectan a través de las diferentes páginas, Instagram y Facebook, y vamos a empezar con esta prédica. Y he titulado esta prédica El valor de nuestro proceso. Y quiero que me acompañen, por favor, a la palabra en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Y cuando llegue allí dice amén. Y dice la palabra de Dios, Salmo 40, versículo 1 al 3. Y tiene por título, Alabanza por la liberación divina. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el versículo 4 finaliza diciendo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Es algo muy curioso porque el versículo 1 nos habla de algo que es muy confrontativo para nosotros y es la espera. Y yo creo que todos como hijos de Dios hemos entrado en un momento en el proceso donde la espera nos quiere hacer desmayar. Pero sabemos que dice la palabra de Dios que todo lo que sus hijos vivimos nos ayuda para bien. Y ahí la importancia de valorar nuestro proceso. Porque cuando tú estás siendo procesado y tú aprendes a valorar el momento difícil por el que estás pasando, entonces aprendes a valorar la presencia de Dios en tu vida. Aprendes a valorar de una u otra manera lo que viviste en el proceso, pero que sabes que mañana traerá bendición a tu vida y a nuestra vida. Pero para nosotros es muy difícil como humanos esperar en el tiempo de Dios, porque como humanos queremos todo ya. Y en Dios todo no es ya. Con diferentes situaciones que luego se van a para nuestra vida. Es muy curioso porque si vemos y vamos a cualquier congregación, muchas veces vemos que hay gente que está mientras está bien y hay gente que se va. Hay gente que está cuando está mal y cuando está bien, se va. Y es algo curioso que como seres humanos abandonamos a Dios por cualquier situación. Abandonamos a Dios por un empleo, abandonamos a Dios por un hombre, abandonamos a Dios por una mujer, abandonamos a Dios por cualquier cantidad de cosas. Pero nos olvidamos de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Esta semana hablaba con alguien y compartíamos con respecto a cómo Dios en sus bendiciones nos permite y nos da un ministerio y nosotros por cualquier cosa simplemente abandonamos. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que, lo voy a decir en palabras así muy colombianas, tenemos que pellizcarnos y decir, en realidad, ¿cómo estoy valorando mi proceso? ¿Cómo me estoy enfrentando al proceso por el que el Señor me está permitiendo vivir?
Porque en la espera, de una u otra manera, en ese proceso de espera, Dios nos va moldeando muchas cosas, nuestro carácter, nuestro vivir en compañía, nuestra convivencia con los hermanos, y va moldeando en nuestra vida cosas que es necesario limar y lijar para poder llegar así a cumplir el propósito por el cual fuimos creados y puestos en esta tierra. Y sabemos todos que el proceso, el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar es porque Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros, que nosotros solamente somos instrumentos de barro para gloria y honra de Él. Pero en el proceso muchos se desaniman. En el proceso muchos se apartan, en el proceso muchos desmayan, en el proceso muchos nos cansamos, pero Dios siempre nos da una promesa de que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Y sabemos que llegar a esos momentos de gozo y alegría, por un milagro que recibimos, primero tuvimos que ser pacientes y esperar. Yo espero que estos días se darán cuenta, pero yo hoy vivo el gozo de lo que es esperar en Dios. No fue fácil, fueron 7 años, pero y en esos 7 años, mis hermanos, les confieso que lloré, ayuné, me enojé con mi mamá muchas veces, hice de todo. Iba a la presencia del Señor y le decía, Señor, ya no aguanto más. Y un día el Señor tuvo misericordia de mí y me dio lo que yo estaba pidiendo, pero los procesos en Dios hay que saber cómo vivirlos. Porque no podemos pretender de una u otra manera que porque tú le vas a hacer una pataleta al Señor, que porque tú vas a ir a gritar a la presencia del Señor, el Señor te lo va a conceder. En Dios tenemos que aprender a sufrir las penalidades así como sufrió Jesús. Jesús no era obligado a morir en la cruz porque de una u otra manera, ¿quiénes éramos nosotros? Pero Él por amor sufrió todas esas penalidades, esperó el tiempo de Dios, que se cumpliera el tiempo del Señor y su plan para que luego fuera recibido en gloria. Y así mismo pasa con nosotros. Primero debemos vivir el proceso, primero debemos darle valor a nuestro proceso para que luego el Señor nos pueda levantar en gloria para Él. Entonces es necesario que comprendamos que por medio de la palabra que el Señor hoy nos quiere dar a través del Salmo 40, versículo 1, donde dice que pacientemente, hermanos, y quiero que nos hagamos esta pregunta, y es muy curioso porque ¿quiénes han ido a una EPS? ¿Y qué les parece la espera? Eso es lo más terrible. Uno va a la EPS y uno ve que esos numeritos pasan, atienden a los del lado, atienden, y uno es, ay, ¿cuándo será que me atienden? ¡Qué rabia! Y uno ve que la gente se le acerca al vigilante, pelean con el vigilante, eso hacen muchas cosas, pero hay que esperar. Y siempre estamos esperando en todas las situaciones de la vida, pero cuando queremos que Dios haga en nuestra vida, ni valoramos el proceso y tampoco valoramos la espera. Y la espera en Dios siempre nos trae una enseñanza. Y es necesario, esta semana aprendía y entendía que como hijos de Dios es necesario vivir un proceso, porque la persona que no vive un proceso no valora la gloria de Dios. La persona que no vive un proceso vive desanimado todo el tiempo. La persona que no vive un proceso no sirve para ver la gloria de Dios. Estos días escuchaba de un pastor que decía que no se puede decir que hay victoria sin antes haber vivido una batalla. Porque nosotros no podemos decir, ay, sí, el Señor me dio esto y lo otro, y lo luchaste. No, entonces eso no es una victoria. Eso no es una victoria, simplemente te lo concedieron. Se convierte en victoria aquello que tú luchaste, aquello que tú esperaste, aquello que tú te ganaste, aquello que tú sudaste. Y en Dios, para que nosotros podamos aprender a entender el valor del proceso, es necesario abandonar y despojarnos de aquello que el Señor nos está diciendo, quítalo, quítalo porque te voy a bendecir. Lázaro no hubiera salido de la tumba si Jesús antes no hubiera dicho, quiten la piedra.
Y es necesario que en nuestro proceso aprendamos a quitar esas piedras que hay en nuestra vida para poder darle valor a lo que el Señor nos quiere entregar. Para poder darle valor a lo que el Señor nos quiere dar. Porque nos convertimos en cristianos mediocres. Señor, deme, Señor, hágame, Señor, esto. ¿Y tú qué le estás dando al Señor? ¿Yo qué le estoy dando al Señor? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor para que el Señor nos conceda en su proceso, nos conceda lo que le estamos pidiendo? Pero vivimos de una u otra manera una vida muy cómoda. No queremos salir de nuestra zona de confort. Siempre estamos, Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero que me levantes. Señor, yo quiero que me bautices en lenguas. ¿Qué le estás dando tú al Señor? Si la palabra de Dios es clara cuando dice que lo que pide Jehová del Señor de nosotros es el corazón. Pero queremos entregar el corazón a medias. Y hay algo que no entendemos del proceso. Y hay procesos fuertes, procesos de enfermedades fuertes, procesos de angustia, de persecución, de dolor, de tristeza. Hay personas que en el proceso han vivido situaciones tan difíciles que han hasta perdido a sus seres queridos. Pero ¿cómo estás respondiendo tú ante el proceso? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante el proceso por el que el Señor nos está permitiendo vivir? Y hay algo muy hermoso, y es que hoy quiero que aprendamos 3 cosas sobre el valor del proceso. Y es que la número 1 es que el proceso nos purifica. Y vamos a leer Isaías 48, versículo 10. Y quiero que lo pongamos allí en la pantalla, pero lo quiero leer en otra versión. Vamos a leerla en las 2 versiones, en la Reina Valera y en la Dios habla hoy. Y dice Isaías 48, versículo 10, dice, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Y es ahí donde nosotros verdaderamente aprendemos a valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú has sido procesado en una situación en tu vida, cuando tú has sido blanco de las críticas, cuando el Señor de una u otra manera ha permitido ese proceso fuerte, ¿sí? En el cual tú te mueves. Y obviamente porque somos seres humanos, pero ese proceso nos ayuda a aferrarnos de la mano del Señor. En ese proceso tú aprendes que es ahí donde dice el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y sabemos que el socorro viene de Dios, pero ese socorro viene a nuestra vida cuando nosotros aprendemos a pegarnos de la mano del Señor, aún en los momentos difíciles. Es algo admirable de cómo el rey David, aún sabiendo que él había pecado, él se arrepiente y en su proceso él no abandona al Señor, sino que él se aferra a la mano del Señor. Y siempre su oración era, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque hay momentos en el proceso en el que nos sentimos abandonados por el Señor. Y es muy curioso porque mucha gente en nuestra congregación es procesada. Y asimismo, como van entrando en el proceso de perfección en Dios, asimismo van saliendo de aquí. Y mi pregunta es, ¿por qué nos apartamos del Señor si el proceso nos acerca cada día más a su presencia? Entonces, dice, el proceso nos purifica. Y algo que escribí fue, verdaderamente esos procesos en nuestra vida que implican dolor, sufrimiento, enfermedad, escasez, soledad, son como un horno en el cual nuestro Dios arranca de nuestra vida muchos pecados, malas amistades, relaciones de adulterio, de fornicaciones, vicios, etcétera, que de una u otra manera no hubiéramos sido capaces de abandonar si no hubiera sido porque el Señor nos permite entrar en su proceso. Por eso es necesario, por eso abraza el proceso, abracemos el proceso por el que el Señor nos ha permitido, porque un cristiano no procesado es un cristiano inmaduro.
Un cristiano que no es procesado es un cristiano que no puede ver la gloria de Dios. Un cristiano no procesado se vuelve un cristiano egocéntrico. Un cristiano no procesado se vuelve un cristiano arrogante. El punto número 2, el proceso nos permite conocer verdaderamente a nuestro Dios. Y quiero que vayamos a Job, capítulo 42, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es algo muy hermoso, ¿sí?, que expresaba Job en ese momento, porque llegó a ser muy duro su proceso, pero ese proceso le permitió conocer a Dios realmente en su vida, cómo obra, qué hace en nuestra vida. Y muchas veces eso es lo que necesitamos, porque somos cristianos que no nos gusta de una u otra manera que nos digan nada, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos hagan ver nuestro mal comportamiento, pero somos muy curiosos como hijos de Dios. Vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, cambia esto en mi vida. Y cuando entramos al proceso, ya no queremos vivirlo. Y simple y sencillamente el camino más fácil que se nos hace es abandonar el proceso y volver al mundo. Cuando en el proceso debemos doblar las rodillas. Padre, en tus manos está mi vida. Padre, aquí estoy. Padre, levántame. Pero no nos gusta. Nos gusta que el Señor nos dé todo así a pedir de boca. Nos gusta que el Señor nos dé así todo, así. ¿A quién no le gusta que le digan, tenga, le regalo? Pero cuando le dicen, vea, si usted hace esto y tiene algo que ver con esfuerzo, entonces ya ahí sí la pensamos. Ay, no, es que, sí. Yo estoy completamente segura que si antes de que tú entraras al proceso, el Señor te dijera cuál va a ser tu proceso, nosotros volveríamos atrás. Nosotros tomaríamos la decisión y diríamos no. Porque en el proceso se vuelve tan difícil el vituperio, se vuelve tan difícil la deshonra, se vuelve tan difícil la situación. Yo esta semana compartía con alguien algo y le decía, el proceso de nosotras fue tan duro y tan difícil que una vez mi niña, que ustedes la conocen, teniendo 1 año y medio, nos tocó dormir con ella en la calle, porque no teníamos dónde vivir, porque no teníamos qué comer, porque no teníamos nada. Pero aún en ese proceso le decíamos al Señor, sosténganos de su mano, no nos vaya a soltar, levántenos. Y sabíamos y entendíamos que todo era en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios en el proceso se hace eterno, pero se vuelve más eterno el proceso de Dios en tu vida cuando tú pones la mirada en la bendición y no en Él. Cuando aprendemos realmente a poner la mirada en Dios, le damos valor al proceso por el cual Él nos está pasando. Pero a veces entendemos eso cuando ya salimos del proceso. Nosotros, mi mami y yo teníamos en común un amigo y él le oraba a Dios de esta manera y le decía, Señor, permíteme vivir el proceso, permíteme vivir el proceso, permíteme vivir el proceso. Y yo decía, ¿y usted por qué orar así? Y una vez conversando con él, no sé si mi mamá lo recuerda, conversando con él nos dice, es que el proceso te hace una persona diferente. Si tú abrazas el proceso te hace un verdadero hijo de Dios. El proceso te hace verdaderamente ser digno de que el Señor ponga su mirada en ti y que te use, pero entendiendo que la gloria y la honra es para Él. Dice, el punto número 3 dice, el proceso nos fortalece. Vamos a Isaías 40, versículo 31. Y dice la palabra de Dios, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice ahí, pero
Y ese pero hace la diferencia. No todo el mundo va a tener nuevas fuerzas. Dice, pero los que esperan son los que esperan en Jehová, los que esperan en su respuesta, los que esperan en su promesa. Y la espera en Dios es tan difícil. La espera en Dios a veces se vuelve tan complicada, pero la espera en Dios es tanta bendición para nuestra vida, que hace un cambio y una transformación desde adentro hacia afuera, que tú no tienes que decir que tú eres hijo de Dios para que las demás personas vean en ti la gracia. Y eso lo hace el proceso. Y el proceso tiene un valor tan hermoso cuando verdaderamente nos dejamos moldear en las manos del Señor. El proceso hace de nuestra vida una bendición cuando nosotros verdaderamente dejamos que sea Él el timón que guíe nuestra vida. Cuando dejamos y nos alejamos de una u otra manera de la egolatría que mantenemos nosotros, aún en tantas cosas, el egoísmo. Es que yo soy capaz. No, yo soy capaz de dejar eso. ¿Quién dijo que yo necesito un proceso para dejarlo? Hermanos, si hoy estamos viviendo un proceso, démosle gracias a Dios. Porque ese proceso que hoy estás viviendo es ese proceso, tu carta, para poder ver la gloria de Dios. Ese proceso que hoy estás viviendo es el pase que tú necesitabas para poder entrar un día a la presencia de Dios con honores. Para poder un día llegar al cielo y que el Señor abra los libros y diga, pasaste el proceso, viviste el proceso, esperaste. Y aún en la espera vamos a fallar, claro, porque somos seres humanos. Pero la importancia del proceso y de darle valor a lo que estamos viviendo es no apartarnos de la mano del Señor. Dice, muchas veces las hojas se caen, pero el árbol no muere. Él soporta firme el invierno con la seguridad de que la primavera volverá y traerá hojas, flores y frutos nuevos. Por eso es necesario que nosotros, si estamos pasando por una prueba, no nos rindamos ante las dificultades, porque Dios está presente en cada una de las estaciones de nuestra vida. Y aunque las hojas caigan, el Señor sustentará nuestras raíces, haciéndolas más fuertes. Y volveremos a reverdecer con la fuerza de Dios. Valoremos nuestro proceso. Dios está trabajando en nuestra vida. Pronto viene nuestro milagro y nuestra vida será totalmente transformada por el poder de Dios. Amén. Esta era la palabra que tenía hoy para ustedes. Les pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar este proceso, a valorar, a abrazar nuestro proceso y a vivirlo de manera que al Señor le agrade nuestra vida. Amén.